Bien, aquí estamos ya en su programa Biblia Abierta por Facebook en vivo y también por YouTube. Hemos iniciado una serie de estudios sobre el libro de Génesis. Un libro impresionante. O sea, no puedo comparar el Génesis con ningún otro libro que se haya escrito en la historia de la humanidad. O sea, de toda la Biblia, el libro de Génesis es el más rico en información. Yo he sugerido que el libro de Génesis es una serie de crónicas familiares transmitidas al principio de boca a boca, hasta que Moisés las recoge en el libro de Génesis. El libro de Génesis son probablemente 12 crónicas. La primera crónica es la crónica del origen del planeta Tierra, que ya vimos en una sesión pasada. Hoy vamos a ver la segunda crónica, que tiene que ver con el origen de la familia. Eso comienza en el capítulo 2, versículo 4, donde dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. He explicado que la palabra orígenes en el original hebreo es toledot y significa crónica, historia. También puede significar descendientes, pero aquí en el Génesis apunta específicamente a crónicas. O sea, Moisés junta 12 crónicas que él recibió por la vía oral y que él las escribe para la posteridad. Entonces, cuando dice estos son los orígenes, algunas traducciones ya están diciendo esta es la historia o esta es la crónica. Entonces, esta es la crónica que narra el origen de la familia. Y tiene 7 partes, como la crónica anterior. En primer lugar, desde el verso 7 nos narra la creación del hombre. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De inmediato describe la creación del paraíso, el huerto de Edén, con bellezas, donde Adán estaba allí para disfrutar. Ese es el primer punto, la creación del varón. El segundo punto es la regla de juego del paraíso. En el verso 15 al 17, Dios le puso una regla. Y es importante ver que incluso en el paraíso se necesitaron reglas. El ser humano, para vivir en sociedad, necesita reglas de juego. Esta es la única regla que Dios le puso. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la regla, la única regla. O sea, come de todo, pero de ese árbol que está ahí, de la ciencia del bien y el mal, no comerás. Dios le dio libre albedrío para decidir lo correcto o lo incorrecto. Entonces, más adelante veremos que el ser humano escogió hacer lo incorrecto. En tercer lugar, esta crónica describe la creación de la mujer. El verso 18 comienza diciendo: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La primera característica de la mujer es que es la ayuda idónea, la ayuda perfecta, apropiada, de su misma dignidad, de su misma posición, pero para un rol diferente. El varón fue creado primero y, como en el capítulo 1 se declara que son iguales, hechos a la imagen de Dios, entonces el varón es primero entre iguales y la mujer es la ayuda perfecta, idónea, apropiada para el compañerismo del varón, para la procreación de los hijos y para las tareas de regir el planeta Tierra. Más adelante, entonces, para resolver esto de que no es bueno que el hombre esté solo, Dios toma el cuerpo de Adán, lo anestesia,
anestesia porque le entró un sueño y en ese sueño le saca una costilla y de esa costilla hace una mujer y se la trae al hombre. Y entonces dice el verso 23, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. De modo que Adán reacciona diciendo, si yo soy el varón, esta es la varona. Si yo soy el mayordomo, esta es la mayordoma. Si yo soy el rey, esta es la reina, y así sucesivamente, porque son iguales, tienen el mismo rango, no existe una jerarquía de jefe y subalterno, pero sí una perfecta división de roles. El hombre como primero entre iguales y la mujer como el complemento perfecto. Dicho todo esto, entonces viene la definición de matrimonio en el verso 24. Por tanto, es decir, como Dios cogió la costilla e hizo la mujer como un ser diferente, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En otra palabra, vuelven a ser una sola cosa, porque la mujer fue sacada del costado, entonces el matrimonio les hace una sola carne. Una descripción que anticipa las modernas teorías de sistema. Bertalanffy concibió la teoría de los sistemas, que las partes componen el todo y funcionan como un organismo. Entonces, eso se aplica al matrimonio. El hombre y la mujer dejan su individualidad para llegar a ser una sola carne. Eso implica monogamia, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Eso implica también el matrimonio heterosexual. Aquí no hay espacio para un matrimonio de dos hombres o dos mujeres, sino que el plan perfecto, como lo indica la naturaleza, es de un hombre con una mujer. En cuarto lugar, esta escena muestra la caída. Lo que hemos visto es el plan perfecto de Dios para la familia, pero a partir del verso 25 entra en la descripción de la caída. Dice, y estaban ambos desnudos, San Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ese es el principio. No sabemos qué tiempo duró ese principio, qué tiempo pasaron ellos en el paraíso. Puede ser día, puede ser meses, puede ser años. No lo dice el texto. De toda manera, describe su condición mental. No se avergonzaban. Se sentían cómodos con su condición física y mental y el rol que jugaban el uno ante el otro. Hoy día, los estudiosos de la psicología han definido autoestima precisamente como la ausencia de vergüenza. Esto nos permite afirmar que Adán y Eva estaban dotados de una sana autoestima, que se sentían cómodos con su desnudez, se sentían cómodos con su cuerpo, se sentían cómodos como hombre o mujer. No se avergonzaban, describe un ser humano diferente al que existe hoy, una psicología diferente. No se avergonzaban y no tenían ansiedad, no tenían sentimiento de culpa, porque estaban en armonía el uno con el otro y con Dios. Pero inmediatamente aparece la serpiente. Y yo quiero que ustedes vean cómo la serpiente, que es una figura de Satanás, la serpiente es una figura de Satanás, no es una serpiente real, es una figura de Satanás. La serpiente exhibe 3 trampas que todavía él utiliza contra los seres humanos. Dice el verso 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, pero Dios no dijo eso. Dios no dijo, no comáis de todo. La serpiente está generalizando. Lo que Dios dijo para un árbol, lo está generalizando a todos los árboles. Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol, eso es una generalización. Se la puso más difícil. Y así a veces, o casi siempre, la religión
se inventa el mecanismo de generalizar el mandamiento de Dios. Dios dice una cosa específica, pero lo ampliamos, lo generalizamos. Esto es como quien dice para mostrar mayor fidelidad, pero es una trampa del enemigo. La segunda trampa aparece en Eva, cuando Eva escucha o en su percepción, porque esto pudo haber sido una experiencia del mundo espiritual, Satanás, un ser espiritual, hablándole en la mente. Uno piensa cosas y a veces vienen de Satanás, que es el principio de lo malo. Entonces la mujer responde, no, Dios no nos dijo eso. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Oigan la segunda trampa en la que cae Eva. No comeréis de él ni le tocaréis. Eso es una exageración. Si lo primero fue una generalización, esto es una exageración del mandamiento. Ni le tocaréis. Y así la religión se inventa cosas. De ahí viene el legalismo, que tanto daño ha hecho en la historia de la iglesia. Y en tercer lugar, Satanás introduce su tercera estratagema, su tercera trampa, que es la negación. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dice que morirán. La serpiente dice, Satanás dice, no morirán. Sino, o sea, busca una explicación. Eso es un juego de la serpiente. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. No moriréis, sino por el contrario, seréis como Dios. Esa es la tentación. El texto continúa describiendo lo que yo he sugerido como los 3 puntos vulnerables del ser humano en el verso 6. Y vio la mujer, o sea, después de este embate del enemigo en el mundo espiritual, la mujer reaccionó de la siguiente manera. Y vio la mujer que el árbol era, número 1, bueno para comer. Eso tiene que ver con el placer. Sugiero que la búsqueda del placer es uno de los puntos vulnerables del ser humano. Y sigue diciendo, y que era agradable a los ojos. Sugiero que la percepción, la manera como vemos, como el mundo nos impresiona, ver para creer, lo vi con mis propios ojos, pero la vista nos engaña. Y somos víctimas del engaño de la percepción. Y tercero, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, que es una forma de conseguir poder. De modo que sugiero, y esto es un estudio bíblico para hacerlo en otro momento con aplicación, que los 3 puntos vulnerables del ser humano caído son la búsqueda del placer, el engaño de la percepción y el afán de poder. Son los mismos 3 puntos en que Satanás tienta a Jesús en el desierto. Y son los mismos 3 puntos que Juan capítulo 2, verso 16, me parece, que son los 3 puntos, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria del mundo. Son estos mismos 3 puntos, placer, percepción y poder. Ahí cayó Eva en la tentación y comió y dio también a su marido. De inmediato, desde el verso 7, el pasaje describe lo que yo he llamado los 3 sentimientos del hombre caído: vergüenza, miedo y culpa. Lo puedo buscar ahí. Vergüenza, miedo y culpa. Que me han servido en mi libro, Psicología del Hombre, el marco tridimensional, me han servido para describir 3 tipos de personas. El tipo A, dominado por el miedo; el tipo B, dominado por la vergüenza; y el tipo C, dominado por la culpa. Y explico en mi libro
cómo estos tres sentimientos son la base de los trastornos mentales y psicosomáticos. De modo que no es un cuentecito de niños, sino un relato que nos permite conocer las entrañas del ser humano caído alrededor de estas tres pasiones centrales que son vergüenza, miedo y culpa. Inmediatamente después, aquí aparece una declaración que uno no le presta atención, pero es el origen del patriarcado. O sea, el patriarcado que rige la historia de la humanidad no fue el plan perfecto de Dios, sino que vino después de la caída. A la mujer dijo, multiplica, el verso 16, capítulo 3. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. A partir de ahí comienza el patriarcado, y en lugar de una división de roles, de un hombre como primero entre iguales y una mujer como su ayuda perfecta, a partir de aquí, el hombre es el jefe y la mujer es la subalterna. El hombre es de la calle y la mujer de la casa. Ahí comienza el patriarcado. Esto termina la caída con lo que yo he denominado las tres salidas originales, que son afirmación, cuando dice en el verso 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán le pone un nombre positivo y ese nombre se basa en el lado positivo de Eva. En lugar de echarle la culpa, pone la culpa entre paréntesis, porque está ahí la culpa. Pero pone la culpa entre paréntesis para levantarle la moral y decirle, Eva, madre de todos los vivientes. Cuando hacemos esto en el matrimonio, o con los hijos, o en la empresa, o en la iglesia, o en el país, ponemos la otra persona a funcionar positivamente y a rendir sus mejores frutos. A esto quiero llamar afirmación. En segundo lugar, fronteras, lo dice el verso 21, acercamiento, el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Dios se hizo persona y le modeló la conducta que luego ellos iban a imitar. Tomar la piel de los animales y con esa piel hacer túnicas, en lugar de las túnicas de hoja de higuera que habían hecho antes. Yo he llamado a eso acercamiento y modelaje, que es un recurso poderoso en las relaciones interpersonales, que es lo que sucede en Alcohólicos Anónimos. Cuando un exalcohólico se reúne con alcohólico, los acompaña en reuniones semanales durante meses, años, hasta que esta persona, por el modelaje del mentor del grupo, terminan cortando con el alcohol y comenzando una nueva vida. Finalmente, aparte de afirmación, aparte de acercamiento, fronteras, que es el tercer recurso crucial en las relaciones interpersonales. Así pasamos entonces a ver en el capítulo 4 lo que yo puedo llamar Caín y Abel, o la familia de Adán y Eva. Miren cómo comienza diciendo el capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Miren la trampa en la que cayeron Adán y Eva. Observen que Eva se enganchó de Caín. Cuando nació Caín, Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Así suele pasar con las madres y los padres con el primer hijo. Por voluntad de Jehová, qué belleza que tengo aquí delante de mí. Pero dice el verso 2, después dio a luz a su hermano Abel,
punto y seguido. Eva, pero no fue por voluntad de Jehová que tuviste a Abel también. Sí, pero ella no lo reconoció. Así pasa con nosotros, que celebramos más al primer hijo que al segundo. Resultado, que Caín se enganchó de Eva y Abel se enganchó de Adán. Y por eso dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, como Adán, y Caín fue labrador de la tierra. Y ahí viene, a partir de ahí viene la rivalidad. Y yo he sugerido en mis clases de terapia familiar que la rivalidad entre hermanos o complejo de Caín y Abel se basa en que los padres hacen preferencia por uno de los hijos y eso provoca la rivalidad. Esto es un modelo de eso. O sea, cuando los padres tienen un hijo preferido, el otro enfrenta a ese hijo y entonces ahí se produce una situación de rivalidad entre los hermanos, que en este caso termina con la muerte de uno de los dos hermanos. Abel muere y entonces dice más adelante, Caín, grande es mi castigo para ser soportado, y viene todo lo demás. El complejo de Caín y Abel. Esta crónica termina con la descripción de la descendencia de Caín desde el verso 16. Salió pues Caín de delante de Jehová, del lugar donde estaba Adán, porque eran de larga vida y Adán seguía vivo en todo este momento. Caín dejó el lugar de la familia y se fue a la tierra de Nod, al oriente de Edén. La descendencia de Caín tiene dos características que es muy importante observarla. Primero, el verso 19 dice, y Lamec, uno de los descendientes de Caín, tomó para sí dos mujeres. Ahí comenzó la poligamia. Ese es el inicio de la poligamia. Y ahí mismo inicia la violencia cuando dice Lamec, el mismo Lamec en el verso 23, dijo Lamec a su mujer, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ahí comienza el patriarcado del mundo antiguo. Pero inmediatamente, y este es el séptimo elemento que aparece en esta crónica, dice el verso 25, escuchen bien, que este es el primer avivamiento, yo le llamo así, en la historia de la humanidad. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entendemos que Adán tuvo muchos otros hijos, pero este fue el hijo sustituto que vino después de la muerte de Abel. Y este es el hijo que asume la fe de Adán original, de su relación con Dios. Por eso dice el verso 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y dice el comentario sin muchas explicaciones, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Nadie sabe con exactitud lo que eso significa. Pero una posibilidad es que el yaveísmo, la adoración de Dios como Jehová, comenzara ahí. Y es posible que Jetro, Melquisedec y otros hombres, toda Babilonia, o sea, toda la cultura de Babilonia tuviera su inicio en esos personajes que estamos mencionando. Así termina la crónica,
y es el origen de la familia. Dios crea la familia cae. Y la nota importante que debemos observar aquí es que de Adán surgen dos líneas de sucesión. La línea de Caín, marcada por la violencia y la poligamia, y la línea de Set, representada por Enos, marcada por hombre temeroso de Dios, y donde probablemente comenzó la adoración de Dios bajo el nombre de Jehová. Esa es la segunda crónica. Veremos entonces en el pasaje siguiente la crónica que sigue en el capítulo 5 y parte del capítulo 6. Bien, aquí estamos entonces para saludar a las personas que están con nosotros. En Facebook, aquí está Tony Vázquez. No te conozco, Tony, pero bienvenida. Bienvenida. Esta es Biblia Abierta, un espacio para